Buenas, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de un tema muy controvertido y que en las redes sociales suele enfrentar los llamados sheriffs y los llamados piratas. Hablamos de normativa, seguridad y de vuelos prohibidos, sobre todo en los casos más graves. Vuelo en CTR, vuelo por encima de los 120 metros, vuelo más allá del alcance visual y vuelo sobre personas. El intento de este vídeo no es polemizar, no me interesa lo más mínimo. Es más bien informar para que todos los que vuelan un dron lo hagan conscientes de los riesgos reales y asumiéndose sus responsabilidades. Además vamos a destrozar los principales mitos que se usan para justificar estos vuelos ilegales. Pero si los aviones se oyen llegar. Bueno, es que las probabilidades de colisión entre un dron y un avión son muy bajas. Yo nunca he oído hablar de accidentes mortales provocados por drones, pero es que yo solo quería hacer un test de altura. Anda que hay muchos más accidentes de patinetes que de drones. Empezamos. El primer riesgo real es que te caiga una multa de 60 euros hasta 225.000 euros. Y ya se sabe que cuando nos tocan los bolsillos nos tocan también los y esto solo si vuelas en recreativo, porque para los operadores las multas son todavía más altas. Y es que nos guste o no, y creedme que a mí algunas leyes no me gustan para nada, si hay una ley hay que respetarla. Ahora vamos a ver por qué hay una normativa tan restrictiva sobre los drones. Según la definición de OACI, toda máquina que puede desplazarse en la atmósfera por reacciones del aire que no sean las reacciones del mismo contra la superficie de la Tierra es una aeronave. Por ende, los drones son aeronaves. Es decir, como los drones vuelan, se consideran aeronaves. Y como aeronaves pueden compartir potencialmente el mismo espacio aéreo con otras aeronaves. Y puede haber colisiones. Si te apasiona la aviación, sabrás que en este mundo prima la seguridad sobre cualquier otra cosa. Por eso, para evitar cualquier tipo de colisión, se usan niveles de vuelo y separaciones. En el caso de los drones, el límite máximo son los 120 metros. Y son 120 metros para mantener la separación entre los drones y la aviación general que puede volar por encima de los 300 metros. Lo cual nos da unos 180 metros de seguridad. Hay que recordar que hay muchísimos tipos de aeronave, no solo los aviones comerciales que vuelan a miles de metros de altura, helicópteros, planeadores, autogiros, globos aerostáticos, dirigibles, parapentes, paracaídas, ala deltas. Y a lo mejor me olvido de alguno. Oye, porfa, suscríbete al canal. Y aquí vamos a destrozar el primer mito. Pero si los aviones se oyen llegar. La verdad es que no siempre las otras aeronaves se oyen llegar. Planeadores, ala deltas, paracaídas, parapentes. Estas aeronaves suelen ser muy silenciosas y además más desprotegidas. Y por ende, los pilotos pueden sufrir unos daños más graves. Y a veces pueden tener una emergencia y tener que volar más bajo. Por eso también hay que mantener el alcance visual. Estas probabilidades de impacto con otras aeronaves son aún mayores en CTR o cerca de aeródromos. Por eso en CTR no se vuela. Recordamos que volar seguro no solo es no provocar víctimas, sino también no provocar daños a nadie ni a nada. Y por daños no solo hablamos de daños físicos, también hay daños económicos. Solo hay que pensar en los supuestos avistamientos de drones en Gatwick en 2018 y aquí en Barajas en 2020, que luego no fueron demostrados, pero solo el avistamiento provocó la cancelación o el retraso de cientos de vuelos con millones de daños para las compañías aéreas y un montón de problemas para los pasajeros. Sin contar la mala fama que ahora tienen los drones por algo que no ha pasado. Vamos a hablar ahora del segundo mito. Bueno, es que las probabilidades de colisión entre un dron y un avión son muy bajas. Pues sí, es verdad, no es muy alta, pero tampoco es que sea una cosa imposible. De hecho, ya ha pasado. En 2017, por ejemplo, hubo un choque entre un dron civil y un helicóptero militar Black Hawk.
No hubo víctimas y los daños fueron solo materiales, pero aún así pasó y podría haber sido peor. Y es de este año la noticia de una colisión entre un dron y un helicóptero de las Fuerzas Armadas de Chile. En este caso sí que el piloto resultó herido. Vamos a verlo. Pero siempre hay alguien que dice, ¿de verdad un dron puede hacer todos estos daños a una aeronave? Pues ahora os enseño lo que hace un ave a un avión o a un helicóptero. La verdad es que las aves siempre salen peor paradas, pero también las aeronaves sufren daños. Pues ahora imaginaros lo que puede hacer un dron. Considerad que en muchas ocasiones el dron es más pesado y más rápido que un ave, y en caso de colisión frontal, las velocidades se suman. Además, el dron es más rígido y denso que un pájaro y tiene una batería que puede explotar o soltar ácidos que pueden causar una explosión en la aeronave. De hecho, tampoco hay que imaginar tanto, solo hay que ver este experimento. Ahora vamos a ver qué pasaría en caso de colisión en el aire. El primer caso es de una colisión entre un dron y un avión, por ejemplo, en la que no haya heridos ni daños. En este caso, lo mínimo que puede pasar es que el avión tenga que regresar al punto de partida o buscar un aeropuerto para aterrizar cuanto antes para controlar si hay daños. Si el avión es privado, esto puede quedar solo en un susto para el piloto. Pero si el avión es comercial, cualquier desviación de la ruta presupone un coste. Está el coste del combustible, del aterrizaje, las tasas del aeropuerto, el aparcamiento, etc. Si además hay pasajeros, eso presupone un retraso en el vuelo con posibles indemnizaciones. El segundo escenario es que haya daños en la aeronave. En este caso, en lo anterior dicho, hay que añadirles el coste de las piezas, de las reparaciones y la falta de ingresos por estar la aeronave parada. El tercer escenario es que además haya víctimas. Y en este caso ni lo comento porque ya sabréis lo que pasaría. De todos modos, serían unas víctimas que tendríais sobre vuestra conciencia. Todo esto sin contar que nunca podemos saber cuál será la reacción del piloto a la vista de un dron, ni tu reacción a la vista de la otra aeronave. Y también por eso es importante que cada tipo de aeronave tenga su espacio, claro. Por último os repito, no se trata de juguetes, ni vosotros sois niños, se supone que tenéis más de 16 años para poder pilotar un dron. Por eso no hay que jugar a quién va más lejos o más alto. Y allí va la otra excusa. Pero es que quería hacer el test de distancia. Pero es que quería hacer el test de altura. Chicos, la distancia y la altura máxima a la que vuelan los drones ya está testada y está escrita en los manuales. Ahora vamos a ver qué pasa si el dron impacta directamente con una persona. Como ya os he dicho, volar seguro no es solamente no provocar víctimas, sino no hacer daños. Y como os podéis imaginar, si un dron se choca con una persona, le hace daño. Hay estudios que demuestran que rara vez los impactos entre drones y personas son mortales. Mucho depende de la orientación del impacto, de la masa y de la velocidad. En la mayoría de los casos solo son daños leves, aunque creo que a nadie le gustaría ser el que los sufre, ¿verdad? Por eso es bastante importante seguir la normativa y no volar sobre personas o muy cerca de ellas. La mayoría de los drones de consumo son de plástico y absorben gran parte del impacto. Las hélices también son de plástico y se suelen doblar, reduciendo los daños probables. Además, el daño que un dron puede provocar a una persona depende de la zona del cuerpo donde se produzca el choque. No es lo mismo si te pilla en la cabeza a la altura de los ojos que en las piernas, claramente. Y ahora vamos con el último mito. Hay más accidentes de patinetes que de drones. Bueno, igual es verdad,
Pero vamos a ver, no es que si hay más accidentes de patinetes, de coches, de triciclo o de lo que sea, los accidentes de drones se anulan. Los accidentes de todo el mundo se suman y todos cuentan. Otro caso de vuelos peligrosos son los que van más allá del alcance visual del piloto. ¿Y eso por qué es peligroso? Bueno, primero porque se tiene mucho menos control sobre la situación. La visual de la cámara solo abarca un cierto ángulo y la mayoría de las veces solo de frente. No sabemos si por los otros lados vienen otras aeronaves o, por ejemplo, unos pájaros. Además, aunque se vea que te vas a chocar contra algo, el tiempo de reacción puede ser menor. Ahora vamos a ver qué hacer para evitar una colisión. Bueno, lo fundamental, prevenir. Antes de ir a volar y posiblemente el mismo día hay que ver los mapas de en-aire drones para ver si es posible volar en ese espacio y que no haya ningún NOTAM. Pues, ¿qué es un NOTAM? Pues son notas para los hombres del aire, traducido literalmente del inglés, que están hechas para avisar de cosas que son temporales. Por ejemplo, si en una zona hay algún ejercicio militar o un incendio o algo parecido. En ese caso, claramente no hay que volar. Otra cosa muy importante es seguir la normativa. ¿Por qué es tan importante? Porque si cada uno respeta su espacio, se minimiza el riesgo de accidentes. Sin embargo, hay casos en los cuales dos aeronaves se pueden ver en peligro de colisión. En este caso, acordaros que las aeronaves tripuladas siempre tienen la preferencia sobre el dron. Si estás volando tu dron y oyes una aeronave que se acerca, no esperes a verla para reaccionar. Baja tu dron lo más rápido posible, si lo tienes pon el modo Sport y si es necesario aterriza. Ten en cuenta que puede ser que la otra aeronave no te haya visto, sobre todo si estás volando más bajo que ella y en una zona con poco contraste de color con respecto a tu dron. También en caso de emergencia extrema puedes apagar el dron y hacerlo caer, siempre estando atento que no haya nada por debajo. Otra cosa a tener en cuenta es que el dron suele bajar mucho más lentamente de lo que sube. Por eso hay que empezar las maniobras lo antes posible. Si este vídeo te ha gustado, déjame un me gusta. Y aunque no te haya gustado, puedes dejar un comentario. Por favor, no me dejes un no me gusta sin poner por qué. Y si además el vídeo te ha parecido útil, suscríbete al canal para no perderte los siguientes. Hasta luego.